¿Cuántos están gozosos en la casa del Señor? Amén. Puede saludar al hermano que está a su lado, dígale: Dios le bendiga, Dios le bendiga. Estamos dando un saludo bien especial a los hermanos que están con nosotros en este momento, también conectados en las redes. Dios les bendiga, mis hermanos, especialmente a los hermanos que por alguna u otra circunstancia están fuera de esta ciudad, de este país. También Dios les bendiga. Los hermanos que están tal vez por alguna situación o enfermedad y se conectan en esta hora, Dios les bendiga. Amén. ¿Cuántos están gozosos en la casa del Señor? Amén. Yo me alegré con los que me decían: a la casa del Señor iremos. Debe ser un gozo ir a la casa del Señor, a celebrar, a dar la gloria a Dios, a dar la victoria a Jehová de los ejércitos. Amén. Estamos comenzando el mes de noviembre. Esto no se detiene, los tiempos nunca se van a detener, sino que Dios y su misericordia guardará a su iglesia. Por causa de los justos, los días serán acortados. Por causa de nosotros seremos bendecidos y Dios va a proteger y cuidar a su iglesia. Amén. Así que, mi querido hermano, en esta hora puede tomar asiento, en esta mañana, en este día especial. Damos un saludo a todos los hermanos que llegan a este precioso servicio aquí en este lugar presencial. Dios le bendiga. Siéntase en el gozo del Señor. La palabra dice: Iglesia Cristiana Huelellana, una bendición para cada uno de ustedes. Amén. Estamos comenzando noviembre y vamos a hablar durante este mes un tema bien maravilloso. Vamos a hablar sobre la oración y vamos a hablar sobre el Espíritu Santo. Hoy vamos a hablar sobre la oración. Amén. Vamos a proclamar oración sobre nuestra vida de parte del Señor. ¿Cuántos oraron esta mañana? Amén. Al desayunar. El resto está en ayuno. ¿Sí? Gloria a Dios. La oración nunca puede detenerse en la vida del Hijo de Dios. La oración debe estar presente en cada momento, a cada instante. La palabra de Dios nos insta y nos lleva a que debemos orar sin detenernos, sin cesar. Es una comunicación directa con Dios en todo momento y a cada instante. Amén. Así que prepare su Biblia en esta mañana. Vamos a hablar sobre el hábito que nos lleva a crecer y ser maduros. Y vamos a entender que por lo general decimos que los hábitos son malos, pero también hay hábitos cuando los adquirimos en el entendimiento de disciplina. Esos hábitos nos van a llevar a bendecir la vida. Hay hábitos saludables de alimentación, hay hábitos saludables de deporte, hay hábitos saludables en todo lo que ejerzamos en nuestra vida. Si lo hacemos disciplinadamente, nuestra vida será bendecida. Amén. Así que vamos a leer la palabra del Señor en Mateo capítulo número 6, versículo número 5 en adelante. Estamos terminando ahí en capítulo número 6, estamos terminando las bienaventuranzas. Y mira lo que dice el versículo número 5 en adelante. Jesús y la oración. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. A ver, ¿me lo pasaron doble? Eso. Versículo número 5, dice la palabra del Señor: y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de todos los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Versículo 6, mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en secreto te recompensará en público. Versículo número 7 dice la palabra: y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. 8. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Amén. Vamos a entender el contexto de lo que es un hábito. El hábito lleva un qué, un cómo y un querer. Para que en su vida lo que usted quiere practicar, y más vamos a hablar de algo espiritual, se convierta en un hábito, usted debe querer. Es necesario que la carne sea doblegada y el espíritu prevalezca en medio de nosotros. De otra manera no vamos a querer, porque en las prácticas espirituales el espíritu debe gobernar en medio de nosotros. ¿Cuántos dicen amén?
Si en su vida o en mi vida gobierna la carne, no vamos a querer orar, no vamos a querer leer la Biblia, no vamos a querer ayunar. Por eso es importante el qué, el cómo y el querer. El conocimiento, porque en una práctica, en una disciplina, debemos conocerla. Y debemos entender, y la palabra nos está mostrando aquí en Mateo, que las vanas repeticiones, la palabrería y todo lo demás se convierte en ¿qué? En una falta de conocimiento a la hora de orar. Por eso hay que saber el conocimiento, el qué, y vamos a entender el cómo. ¿Qué capacidad? Como una disciplina demanda algo continuo, algo progresivo. La capacidad debe ser progresiva. Como el atleta que quiere correr 42 kilómetros la maratón, no puede empezar a entrenar inmediatamente los 42 kilómetros si nunca lo ha hecho. Tiene que ser algo que progresivo, entender la capacidad. Y lo mismo es en la parte espiritual. Usted va a salir de este lugar y usted dice: pastor, de ahora en adelante voy a empezar a orar 6 horas. Y usted solamente ora 5 minutos y al minuto número 6 ya está dormido. Entonces mire que tiene que ser algo progresivo para que el hábito se vuelva algo de bendición en nuestra vida. Hay que conocer, hay que tener la capacidad y debe haber un deseo de orar en el Espíritu, dice la palabra del Señor. Primera de Tesalonicenses dice: no apaguéis el Espíritu de Dios. El Espíritu Santo debe morar en medio de nosotros. Es maravilloso entender que tenemos un Padre amoroso. ¿Cuánto lo creen? Pero también un Padre omnipotente, y en su omnisciencia Él nos ama tanto, comprende tanto nuestra vida, pero Él desea que nosotros nos presentemos delante de Dios en oración. Y a pesar que en el momento posiblemente simultáneamente hay personas que oran tal vez de diferentes lugares, en diferentes idiomas, diferentes clases de oración, al mismo tiempo Dios escucha la oración de cada uno. ¿Cuánto lo creen? Esa es la grandeza de nuestro Padre Celestial. Nunca tengas la duda que a la hora de orar usted dirá: no, es que Dios no me escucha porque es que el hermanito que está atrás está orando más duro. No, Dios escucha la oración de cada uno cuando lo hacemos de corazón sincero, con corazón dispuesto. Así que la oración es necesaria en medio de los hijos de Dios. Hebreos 4:16 dice la palabra del Señor: acerquémonos pues confiadamente ante el trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia ante el oportuno socorro. Filipenses 4:6, muy conocido, dice: por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones. ¿Cuántos tenemos peticiones al Señor? Esas peticiones hay que traerlas delante de Dios en toda oración y ruego con acciones de gracias, dice la palabra del Señor. Y Jeremías 33:3, usted se lo sabe de memoria: clama a mí y yo te responderé. Y dice: y te enseñaré. Mira que en medio de la oración Dios nos da directriz, nos enseña cosas grandes y aún ocultas que nosotros no comprendemos. Parte de los misterios lo vamos a alcanzar y los vamos a entender en la oración. En la intimidad, en lo secreto de Dios, vamos a entender muchos misterios que humanamente la carne no va a comprender. Pero si usted y yo vamos en el Espíritu, en medio de la oración, Dios nos va a revelar. Por eso hay una pregunta en esta hora. Acabamos de leer: pues Dios sabe de qué tenemos necesidad. Hágase esta pregunta: entonces, ¿para qué oro? Uno dice: pero si Dios sabe antes de que voy a orar, ya sabe. Dios sabe que necesito esto, esto y esto. Entonces, ¿por qué orar si Dios lo sabe todo? Dios sabe, conoce nuestros pensamientos, Dios conoce nuestras inquietudes, Dios sabe nuestra situación, Dios sabe nuestras necesidades. Pues la palabra dice en Salmos 139, versículo número 4: pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Entonces, ¿para qué orar? Porque por lo general nosotros como cristianos hemos tomado la oración
simplemente para adquirir beneficios o para buscar beneficios propios, o sea, para pedir. Y la oración no es solo para pedir. Cuando nosotros vemos la vida de Jesús, de los profetas, Jesús como hijo de Dios no necesitaba orar, pero en su humanidad Él desarrollaba la oración para tener, y vamos a entenderlo en este momento, la oración no es solo para pedir para nuestros beneficios, sino que la oración es un medio para tener, diga conmigo, intimidad y comunión con Dios. Esa es la clave y el secreto de la oración. Si usted quiere memorizar la palabra en este día, en esta mañana, y entender por qué es importante la oración, pues subráyelo, escríbalo y diga: la oración genera intimidad y comunión con Dios. Amén. Porque en la intimidad Dios se revela. Acabamos de entender que Dios nos va a revelar cosas ocultas que no conocemos, y ahí está lo que Dios se revela en medio de nosotros. Y la comunión. Conocemos más a Dios en la oración. Porque en la oración Dios revela muchas cosas a nuestra vida. Lo vamos a comprender a la luz de la palabra en Mateo capítulo número 6. Y vamos a mirar aquí, la palabra nos habla en versículo número 6, ahí Mateo 6:6, dice la palabra del Señor: ora en secreto. Ya sabemos que el orar en secreto no es solo para pedir, sino para tener relación, comunión, intimidad. Tu Padre que ve en secreto recompensará ¿qué? Ahí lo dice la palabra del Señor. Tu Padre que lo ve en secreto. Mire, Jeremías 17:10 dice: oh Jehová, que escudriña la mente. ¿Cuántos están poniendo cuidado a la palabra? ¿Podemos estar poniendo cuidado a la palabra? Sí. ¿Cuántos están pensando en el almuerzo en este momento? Puede suceder. Sí, puede suceder. Podemos estar haciendo varias cosas, pero a veces nos distraemos un poquitico. Y eso es lo que está diciendo: oh Jehová, tú que escudriñas la mente. ¿Con qué intención nosotros oramos a Dios? ¿Con qué intención nosotros nos acercamos a Dios? Los padres por lo general sabemos cuando los hijos se nos acercan a nosotros con una segunda intención. ¿Usted lo nota? Querido papito lindo, amor de mis amores. Y dice: ¿de dónde sale con eso? Se volvió poeta o está buscando la billetera. Y ahí es donde uno alcanza a conocer la mente, el pensamiento. Y Dios también conoce nuestros pensamientos, nuestras intenciones. A pesar de que nosotros nos acercamos a Dios con falsas intenciones, Dios siempre desea que usted y yo lo conozcamos, y Él se quiere revelar a nosotros. Intimidad, comunión. Jehová que escudriña la mente, que prueba el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. No pretenda recibir algo más de lo que no ha sembrado. Dios da a cada uno según sus obras, y Él conoce nuestra mente. Si usted ha tenido relación con Dios, intimidad con Dios, y ha adquirido revelación de parte de Dios, pues vamos a alcanzar mayores frutos en nuestra vida personal, familiar, en nuestra vida espiritual. Pero no pretendamos alcanzar algo más de lo que no hemos buscado. Más buscar la presencia de Dios, más buscar el reino de Dios, más buscar la justicia de Dios. Estamos en un mundo de injusticias. Estamos en un mundo de maldad. La palabra que gobierna en este mundo y el espíritu del anticristo es que a lo malo le dicen bueno, y al que atacan y se defiende, justamente a ese le dicen que es malo. ¿Está comprendiendo para dónde van las cosas? ¿Están comprendiendo la situación? Dios siempre sabe las intenciones de nuestro corazón. El lugar secreto con Dios es donde sale lo mejor de nosotros. ¿Cuánto lo creen? En la oración, en lo secreto, dice: tu Padre que ve en lo secreto. Ahí en ese lugar, aprovéchelo, porque ahí va a salir lo mejor de ti. Ahí va a salir lo mejor de tu corazón.
Imagínese aquí orando todos en público y usted a alta voz: Señor, perdóname porque esta semana hice tal, y usted empieza a gritar a voz alta todos sus pecados. Es mejor en secreto, porque ahí hay más libertad para expresar. Por lo general nadie ora así, ¿sí o no? Yo no he escuchado a ninguno orando: Señor, perdóname porque esta semana me robé esto, porque esta semana... No. Para eso es el lugar secreto. Primera de Juan, capítulo número 1, versículo 9. Si confesamos nuestros pecados en el lugar secreto, si confesamos nuestros pecados en el lugar de la intimidad, en el lugar de la oración, en el lugar que conocemos a Dios y somos renovados, en el lugar secreto, Dios da un diagnóstico y Dios da dirección. No se le olvide, cuando oramos en la presencia de Dios, Dios nos habla. Eso es el diagnóstico de Dios. Como cuando usted y yo vamos al médico y el médico nos hace un examen así por encima general, o nos manda exámenes y después el médico dice el diagnóstico. En el lugar de la oración, Dios dice: no hables así, no sigas caminando así. Dios está dando un ¿qué? Un diagnóstico. ¿Es por nuestro beneficio? Amén. Dios da diagnóstico y da directriz. ¿Cuántos necesitamos dirección de parte de Dios? Búsquela en la oración. Ahí Dios mostrará el camino. Hay personas que buscan un consejo y como no escuchan lo que quieren escuchar, van y buscan en otro lado. Y tantas confusiones que la persona termina más confundida y no termina dirigida. Pero en la presencia de Dios vamos a encontrar dirección. Un diagnóstico a nuestro mal, a nuestro interior, a cómo pensamos, a cómo actuamos. Y Dios diagnostica nuestras acciones. Y Dios dice: tu camino es mejor en la oración y serás sano, serás bendecido. Y dice: y recompensarás en público. Salmo 91:15 dice la palabra: me invocará. ¿Cuántos invocamos al Señor? Y mire lo que dice cuando invocamos al Señor: y yo le responderé. Así de sencillo. Necesitamos y queremos respuesta de parte de Dios. Vayamos a la oración a invocar a Dios. Con Él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré. Dios nos ha acompañado en el día malo. Hay que seguir invocarlo. Señor, no me dejes, no me abandones, no me sueltes de tu mano. Señor, cubre. Salmo 91, no por agüero, pero el Salmo 91 trae promesas de cobertura de parte del Señor. Ni plaga cubrirá tu casa, tu generación, tus moradas. Dios va a proteger nuestra vida, pero esa es parte de la recompensa de Dios. Cuando nosotros clamamos a Dios y usted dice: Señor, tú conoces mi situación, tú conoces mi condición, y cuando Dios suple esa situación, cuando Dios respalda esa situación, Dios está dando ¿qué? Recompensa. Dios recompensa cuando te da fuerzas cada mañana. Cuando te levantas cada día y el Señor dice: Señor, gracias por este frío. ¿Sabe qué significa tener frío? Estamos vivos. Perdón lo que voy a decir, pero un muerto, por más frío que esté, no siente frío. Pero el vivo siente frío o calor. Sí, Señor, gracias por este solazo, gracias por este frío, estamos vivos. Eso es la recompensa de Dios. Esa es la bondad de Dios, aunque no merecíamos tanta bondad de parte de Dios. La recompensa del lugar secreto es ver la gloria de Dios. Y la gloria de Dios se manifiesta cada día, cada mañana. La gloria de Dios venía sobre el pueblo de Israel para dar cobertura. En medio del sol ardiente del desierto venía una nube. Eso era la gloria de Dios que cubre. Y en medio de la noche que hacía frío en el desierto, una columna de fuego, y la gloria de Dios venía sobre ellos. Esa es la recompensa. No importa lo que estamos viviendo, no importa lo que vive este mundo, la gloria de Dios nos cubre. No te salgas de la gloria de Dios. Busca la gloria de Dios en oración. Busca la dirección de Dios en su voluntad, delante de Dios en rodillas. Amén. Así que no te salgas de la gloria de Dios. No te apartes de la gloria de Dios. El pecado nos aleja de la cobertura de Dios.
La maldad que hay en nuestro corazón nos aleja de la gloria de Dios, pero su presencia nos va a proteger en el día malo. En el día de la aflicción, su gloria nos dará cobertura y protección. Así que dice la palabra del Señor: ora en secreto y tu Padre que ve en secreto te recompensará en público. Mire la importancia de la oración en el lugar secreto. No sé cuál es el lugar secreto que tú tienes para tener intimidad con Dios. Hay momentos de devocional a nivel personal, pero dice que en todo tiempo, al lugar donde estemos, donde vayamos, debemos tener comunión con el Padre Celestial. Y Dios dará respuesta. Esa recompensa pública habla de intimidad. Lucas 11:9 dice la palabra del Señor: pedid y se os dará. Mire que eso es recompensa. Buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Juan 15:7: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que quieres y os será hecho. Mire que eso es una bendición. ¿Cuántos quieren recibir todo lo que piden? Ay, eso es una bendición. Pero tiene una contraparte. ¿Qué es lo que dice? Si permanecieres en mí y mis palabras permanecen en vosotros. Ahí es donde cuesta. El que persevere hasta el fin, ese será recompensado. Si permanecemos en Él y permanecemos en su palabra, Dios va a responder. Es que a veces pensamos que la respuesta de Dios siempre tiene que ser un sí. ¿Usted sabía que las respuestas de Dios a veces son un no? ¿Usted sabe que a veces la respuesta de Dios es un silencio, pero es la respuesta de Dios? ¿Está comprendiendo que Dios siempre responde nuestra oración? Y aún más a los que somos fieles a su palabra, Dios responde. Dios responde. Porque la oración no es para nuestras pretensiones vanagloriosas. Pedís y no recibís porque pedís mal. La oración es para aprender a tener intimidad, para tener diagnóstico y comunión con Dios. ¿Cuántos tomamos la oración de esa manera? Si no lo sabíamos, pues empecemos a hacerlo. Porque estamos hablando de empezar a ejercer un hábito, un cómo, un qué, ¿y qué más decía? Y un querer hacerlo. ¿Cuántos quieren hacer dieta y más ahorita antes de Navidad? ¿Cuántos dicen, ay, yo quiero empezar a hacer una dieta? Para que esa dieta tenga efecto, para que ese hábito tenga efecto, hoy no va a almorzar tanto de lo que almorzaba normalmente. Ahí sí cuesta, ¿sí o no? Y eso es parte de los hábitos espirituales. Hay que querer. Y a veces lo examinamos con los pastores y uno dice, mire, hay hermanos tan esforzados, tan bonitos, tan valientes, y llegan al culto de las 9. ¿Cuántos dicen amén? Pero hay otros que tienen vida, salud, fuerza, y a veces le queda la iglesia en la esquina y no viene porque no quiere. Otra cosa es que si tuviera una situación diferente que de alta necesidad, pero por lo general tenemos todo a nuestras manos y no lo hacemos. Eso no es querer. ¿Cuántos queremos buscar la presencia de Dios en oración? La voluntad de Dios, la dirección, la comunión, la bendición de Dios, el diagnóstico de Dios para nuestra vida, la dirección de Dios para nuestra vida. Y sigue diciendo el versículo número 8, dice la palabra del Señor. Perdón, versículo número 7. Dice, no uséis ¿qué? Vanas repeticiones, palabrerías para ser oídos y no hacernos semejantes a ellos. Usted sabe que las vanas palabrerías son formalismo, porque por lo general el que es hábil en la comunicación muchas veces dice lo que otro quiere escuchar. Esos son vanas palabrerías. ¿Está comprendiendo? Que a veces nos acomodamos más a la palabrería de los demás porque queremos que los demás escuchen ciertas cosas, pero a veces no queremos realmente lo que Dios quiere que nosotros hagamos en la intimidad.
Aún parte de la intimidad en la presencia de Dios es estar quietos y conocer a Dios. A veces ni siquiera hablar. Hay momentos que hay que hablar y hay momentos que hay que callar en la presencia de Dios. Así que ese formalismo, mire lo que dice Isaías 29:13. Palabrerías para ser oídos. Mire, dice pues el Señor: porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. A veces oramos a Dios, sí, lo que hablábamos ahorita. A veces oramos a Dios y estamos pensando en el arroz. Ay, se me quedó, ¿será que lo apagué o no lo apagué? Nuestros labios, pero el corazón está. O sea que la oración es para estar de corazón delante de Dios. Si usted no va a estar de corazón en la oración delante de Dios, mejor que no ore. No podemos servir a dos señores. Va a agradar a uno y al otro lo va a aborrecer, lo va a dejar a un lado. Así que cuando vaya a orar en lo secreto, no se lleve el celular. Ningún amén. Cuando vaya a orar, no lleve el celular. El celular es lo que más nos corta la comunión con Dios. Es lo que más nos corta. Mire, adquiramos el hábito de despegarnos del celular media hora al día. Hasta allá hemos llegado, sí. Cuando usted quiera media hora sin celular, pase a una hora. Eso es disciplina. Y eso también es la oración. Dice que nuestro corazón, nuestro labio, nuestra boca, nuestra lengua, pero nuestro corazón está lejos de Dios. Y su temor está lejos de mí, no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. En la mucha palabrería hay necedad. En la palabrería agradamos a los hombres, mas no agradamos a Dios. Por eso está diciendo: no uséis vanas palabrerías a la hora de orar. No hacernos semejantes ¿a quién? A ellos. Aquí me ayudan por favor para que me quede al otro. Es segundo libro de los Reyes, por favor, ahí arriba. Segundo libro de los Reyes 16:3. Antes anduvo en el camino de los reyes de Israel. Uno dice, bueno, era de Dios. Esa persona era de Dios, ¿sí? Era de la iglesia, era cristiano. Era de los reyes de Israel, era del pueblo. Y aún hizo pasar por el fuego a su hijo. Uno que se llamaba del pueblo de Dios y hizo pasar a su hijo por el fuego, según las prácticas abominables de las naciones que Jehová echó delante de los hijos de Israel. ¿Por qué Dios trajo algunas prohibiciones al pueblo de Israel? De no mezclarse, de no casarse con mujeres de otros pueblos paganos. ¿Por qué? Por las prácticas abominables que ellos traían. Por eso está diciendo no hacernos semejantes a ellos. Cuando usted y yo terminamos siendo semejantes a los demás del mundo, estamos tomando prácticas paganas. En el tiempo de Moisés quisieron arrasar con toda esa generación y matar los niños. En el tiempo de Jesús se levantó el emperador y dijo, también acaben con todos los niños de esa generación. El 7 de octubre del mes pasado, ¿qué hicieron? Mataron muchos niños. Un niño de 9 meses, de 5 meses, ¿qué peligro viene a ser para alguien? Nada, ningún peligro. Y perdón lo que voy a decir, pero se dice que los atacantes entraron y algunos bebés, menos de un año, los cogían y los metían dentro de los hornos y los quemaban vivos. Prácticas paganas. El demonio siempre ha querido acabar con las generaciones. Hay que dar cobertura en oración a nuestros niños. Hay que dar protección a las nuevas generaciones. Por eso nosotros no podemos vivir o acomodarnos o facilitarnos al estilo de vida de los paganos. En nosotros debe haber diferencia.
No te pido que los quites del mundo. Vivimos en este mundo, pero usted tiene que marcar la diferencia como un hijo de Dios que ora. ¿Por qué? Porque tiene dirección de Dios, porque tiene intimidad con Dios, porque tiene un diagnóstico por Dios y porque tiene revelación de Dios para su vida, cómo vivir y cómo actuar en un mundo de maldad. Así que, mis hermanos, no debemos hacernos semejante a ellos en sus prácticas malas y paganas. ¿Cuántos están orando por Israel, mis hermanos? Tenemos que orar por Israel. Eso no le dé temor confesarlo. No le dé temor decir, de bendecir. Que Dios bendiga. Llegará el día, estábamos cantando la última adoración, que Dios es santo, que Dios se manifiesta en medio de nosotros. Pero anhelemos que un día, pronto será el día del Señor, el día de justicia del Señor, donde Dios quebrantará al malo. Dios derribará la maldad de esta humanidad. Dios derribará la maldad de esta humanidad. Mira lo que dice Eclesiastés capítulo número 5. Porque estamos hablando de ¿qué? De no hacernos semejantes a ellos con vanas palabrerías. Eclesiastés 5 del 1 al 3. Mire lo que dice: cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para proferir o ofrecer el sacrificio de los necios. Mire, en la palabrería nosotros nos enredamos con nuestras palabras. Hay personas que hablan y hablan sin pensar, y cuando va a evaluar todo lo que habló, dice: ¿yo qué dije? Entonces, ¿yo cómo voy a cumplir todo eso? Y así está diciendo delante de Dios. Cuando oremos, usted dice: Señor, ahora sí en adelante voy a ser bueno. Eso demanda mucho, es una palabra muy general, ser bueno. ¿Usted alguna vez le ha dicho: Señor, voy a cambiar y voy a ser bueno? Eso es algo demasiado general. Por eso el hábito de ¿qué? De algo progresivo y de querer hacerlo. Porque por la urgencia y por la necesidad le decimos a Dios, y cuando Dios nos soluciona, nos hace el milagrito, nos olvidamos de la promesa. No prometas, dice la palabra del Señor en Eclesiastés. Dice: acércate más para oír que para ofrecer sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. Al lanzar tantas promesas vanas a Dios, estamos haciendo mal. 2, no te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra, por tanto sean pocas tus palabras. ¿Será que podemos adquirir la destreza de comunicarnos con pocas palabras? Ningún amén, nadie se comprometió. Mejor que no se comprometa si no puede. Pero a veces para decir una cosa redondeamos mucho. Aprendamos a ser concretos conforme a la voluntad de Dios, porque si tenemos oración, pues somos precisos, somos directos, somos direccionados, y ahorita lo vamos a entender en la conclusión. Porque, versículo 3, porque de la mucha ocupación viene el sueño. A veces voy a ir a orar y terminamos durmiendo. Y de la multitud de las palabras, la voz del necio. Vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, y hacemos agendas y hacemos un montón de cosas. Y cuando usted dice: ¿y a qué horas vamos a cumplir todo eso? No, mejor quédese quieto que callado. Y más bien en oración busque directriz de Dios y haga lo que Dios le diga. ¿Está comprendiendo? ¿Está comprendiendo? Es mejor lo que Dios diga y no todo lo que nosotros nos inventamos. Tercero, dice que Él sabe de qué tenéis necesidad. Rojo, antes que le pidamos. Esto está hablando de la providencia divina. Un buen padre no solamente engendra, sino que provee, protege, guarda, instruye, acompaña, apoyo moral. O sea, el padre que es providente siempre está en los procesos de la vida de sus hijos. Y eso es Dios con nosotros. Él sabe de qué tenemos necesidad. Dios sabe de qué tienes necesidad. Dios sabe qué te falta. Y aún Dios sabe qué no te va a responder
porque lo estás pidiendo en vanidad. Hay cosas que pedimos y Dios no nos las va a dar porque simplemente son vanidad. Me gusta así cuando no dicen amén, porque eso es palabra cortante. Amén. Isaías 65:24 dice: y antes que clamen, responderé yo. Mientras aún hablan, yo habré oído. Dios conoce nuestras necesidades, pero Él desea que siempre le pidamos. Dios quiere que nosotros abramos la boca. Dios ya sabe, sí, pero Dios quiere que tengamos ¿qué? El abrir la boca genera ¿qué? Relación, comunión, intimidad. ¿Se acuerda que el propósito de la oración es esa? No, Dios como conoce mi mente, ¿yo para qué voy a orar? Dios ya lo sabe. No, mis hermanos, el propósito claro de la oración en tu vida, que te llevará a crecer y tener una vida clara y con propósito, es una oración de comunión y de intimidad. Mire, Salmo 37, 28 y 29. Porque Jehová ama la rectitud. Amén. Y no desampara a sus santos. ¿Cuántos dicen amén? No hemos sido desamparados. Para siempre serán guardados, mas la descendencia de los impíos será destruida. ¿Cuántos dicen amén? 29. Los justos heredarán la tierra y vivirán para siempre sobre ellas. ¿Cuántos quieren heredar la tierra de parte del Señor? Pero hay que ser justo, ahí dice. Queremos heredar, pero no hacemos justicia. Dice, debemos ser justos. Debemos ser justos. Hace 2 meses hablamos de tener propósitos claros en nuestra vida. Cuando su vida tiene propósitos claros, su vida tiene una agenda clara. Pero cuando no tenemos propósitos claros, pues como se presenta el diario vivir, y vivimos al diario. Hay culturas que se acostumbran a vivir al diario, ¿sí? Y eso Dios no desea en nosotros. Cuando hay propósitos definidos en nuestra vida está bien trazada de parte de Dios, porque la oración da lámpara a nuestros pies y da lumbrera a nuestro camino. Eso es parte de la oración. Y cuando nosotros entendemos los propósitos de identidad, propósito y tiempo, hemos entendido que somos, hacemos y tenemos un tiempo claro en lo que hacemos. Eso es una vida clara con propósito. Y cuando nosotros entendemos los propósitos de Dios, porque no son los mismos que los planes de Dios para mi vida a los planes que Dios tiene para el pastor Mauricio. Por eso Dios le dio una caja de herramientas a Mauricio diferente a la mía. Porque la caja de herramientas del electricista es diferente a la caja de herramientas al pintor. Porque Dios sabe qué función y labor hace, pero los planes y los propósitos y los caminos se unen para bendecir los unos a los otros, dice la palabra del Señor. Y uno de los más grandes propósitos o hábitos o desarrollos que Dios quiere para la iglesia, y dice el apóstol Pablo finalizando Efesios, cuando habla de la armadura de Dios, el apóstol Pablo dice que Dios quiere para la iglesia la oración, el estudio de la palabra y la comunión los unos por los otros. Hoy solo estamos hablando de la oración, pero la palabra debe estar acompañada de la oración, y la oración debe estar acompañada ¿de qué? De comunión los unos con los otros. Usted no puede hacer la vida cristiana lejos de otros. Amén. Mire, Jesús oraba, cuando usted lee la vida de Jesús, él oraba muy de madrugada. Amén. Cuando miramos la vida de Job, dice que Job tenía 10 hijos, 7 varones y 3 mujeres. Y dice que por cada uno de los hijos varones, por cada uno de los hijos varones, dice la palabra que ellos hacían una fiesta en la casa de ellos. El lunes en una casa, el martes en otra. Tenía 7 hijos, pues una casa cada día. Y dice que Job oraba y bendecía la vida de sus hijos por si algún pecado hacían. Usted lo va a encontrar en Job 1:5. Por si alguna situación mala hacían en esa reunión, dice que él oraba por ellos constantemente. Era un hábito, un estilo de vida en la vida de Job. Daniel,
Dice que quisieron derribar a Daniel porque Daniel era prosperado de parte de Dios en Babilonia. Y dice que ¿cómo vamos a atacar a Daniel? Vamos a atacarlo con su relación con Dios, con su intimidad con Dios. Y sacaron un edicto que decía: nadie puede buscar o adorar otro Dios. ¿Se acuerda? ¿Usted sabe que el enemigo le pone trabas para que usted no busque a Dios? Ay, estoy cansado. Esa es una traba. El enemigo le pone pereza, el enemigo le pone afanes, el enemigo le pone cosas por suplir. Tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, para que usted no busque la presencia de Dios. Y cuando Daniel se dio de cuenta, entendió que iban a atacar su relación con Dios, dice que inmediatamente corrió, abrió las ventanas de su cuarto que daban hacia Jerusalén y oró como lo hacía constantemente 3 veces al día. La oración es... Daniel no fue a orar: Señor, quítame este problema. No fue a pedir. Daniel fue a orar, ¿por qué? Porque ya tenía una intimidad de comunión con Dios. Nadie se lo iba a quitar. Nadie nos puede quitar la intimidad con Dios, solamente la pereza. Así es. Nadie nos puede quitar el orar, solamente es que usted no quiera. Por eso estamos hablando desde el contexto del hábito. Solamente si no hay un desarrollo de disciplina, pues nadie lo va a hacer. Pero cuando usted empieza a alcanzar los misterios de Dios, cuando usted en la oración alcanza las revelaciones de Dios, usted dice: no, yo no me pierdo esto. Yo no me pierdo esto. ¿Está comprendiendo qué es la oración en la presencia de Dios? ¿Está entendiendo la bendición de Dios? Dios desea que sus hijos desarrollemos el hábito de la oración. El hábito de la oración. Cuando nosotros alcanzamos el qué, el cómo y el querer, hemos alcanzado un hábito en el cual vamos a alcanzar y vamos a lograr grandes victorias en las batallas espirituales. La aflicción que se puede tener, eso solo vas a alcanzar la victoria en la oración. El problema que se te pueda presentar, solo la victoria la alcanzarás en lo secreto de Dios, en oración, en intimidad delante de Dios. Y otro ejemplo de oración, Esther 4:1 en adelante. Querían acabar los judíos, ¿se acuerda? El enemigo siempre ha querido raer de la faz de la tierra al pueblo de Israel. Siempre, siempre. Eso no es ahoritica. No, es que mire, tan malo, se defendió y es el más malo. No, se defendió porque ya era hora de defenderse. Y fueron palabras sabias cuando dijo el presidente de Israel: todo tiene su tiempo y estamos en tiempo de guerra. Ahorita no hay paz, no pidan paz, estamos en tiempo de... Eso dijo el hombre. Porque las cosas que hay que raer por el bien de nosotros, hay que raerlo. Hay que sacar la mentira de nuestro corazón. Hay que sacar la envidia de nuestro corazón. Hay que sacar el pecado de nuestro corazón. Porque si tenemos que estar en guerra para raer lo que hace daño dentro de nosotros, tenemos que hacer la guerra. Y esa guerra solo se libra en oración. Esta situación, este problema, este género no sale sino con oración, ayuno y guerra espiritual. Porque ellos tienen claros y definidos los propósitos. Y el camino en este momento debe ser la guerra espiritual para que la gloria de Dios se manifieste en nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? Cuando es tiempo de descansar, mi hermano, descanse. Cuando es tiempo de ayunar, ayune. Todo tiene su tiempo. Y dice que Esther 4:1 dice: luego que supo Mardoqueo todo lo que se había hecho, rasgó sus vestidos y se vistió de cilicio y de ceniza. Y se fue por la ciudad clamando con grande y amargo clamor. ¿Qué es la oración? Clamor en la presencia de Dios por una situación, por una condición, por una enfermedad, por una adversidad, entendiendo que Dios hará su plan y su propósito. Eso es entender voluntad de Dios en la oración. Versículo 2 dice: y vino hasta delante de la puerta del rey, pues no era lícito pasar delante o dentro de la puerta del rey como vestido de cilicio. Y dice el 3: y en cada provincia y en el lugar donde el mandamiento del rey, el edicto del rey se decretó, dice, tenían los judíos gran luto, ayuno,
lloro, lamento, cilicio, y la ceniza era la cama de muchos. Cuando nos tenemos que levantar a orar, hay que orar, mi hermano. Cuando nos tenemos que levantar a quebrantar al enemigo, tiene que ser por medio de la oración. Diga amén. ¿Está alguno afligido entre vosotros? Haga oración. Otro día vendrá la fiesta. ¿Está alguno alegre entre vosotros? Cante alabanzas. Todo tiene su tiempo. Y es tiempo de entender que la oración la debemos poner como un hábito espiritual en nuestra vida y en nuestro corazón. La gloria de Dios se tiene que manifestar en tu vida porque oras y buscas en el lugar secreto la gloria de Dios. En la caja de herramientas de cada uno debe estar la oración. En la caja de cada uno debe estar la oración. ¿Y qué hay que hacer con las herramientas de la caja? ¿Qué hay que hacer? Saberlas manejar. Hay personas que abren la caja de herramientas y sacan una plomada. ¿Usted sabe manejar una plomada? Algunos sí, otros no. ¿Para qué es eso? Otros están diciendo, ¿y qué es eso? Para que los muros no se caigan, que queden a plomo. ¿Está entendiendo? A veces tenemos muchas cosas, tenemos muchas herramientas, pero ni aún las sabemos manejar. El nivel de gota, ¿usted sabe cuál es el nivel de gota? Unos sí saben, otros no saben qué es el nivel de gota. El gota lo que tenía mi abuelita aquí en la pierna. Dirán algo, no, eso no es. El nivel de gota es algo que da equilibrio, balance, estabilidad. Dios nos ha dado herramientas espirituales. Aprenda a manejar esas herramientas. Por eso estamos hablando del hábito de aprender, de desarrollar, de tener disciplina, de tener constancia, de querer hacerlo, mi hermano. Yo y el pastor y los pastores les podemos decir, oren, pero si usted no quiere, no va a orar. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino que de tristeza. Pero los que han sido ejercitados, los que les gusta la oración, recibirán fruto apacible de gozo. Dice Hebreos 12:10. Es cuestión de disciplina, es cuestión de querer hacerlo. A veces somos tan malos en la disciplina que llega la hora de la ofrenda y el hermano dice, no, es que no tengo. Y uno le da para ofrendar y no la echa. No quiere. Colóquese de pie, mi querido hermano y hermana, en esta hora. Es una palabra más instructiva, es una palabra más de directriz y de visión clara con propósito para nuestra vida. Padre, yo te doy gracias. Dígale, Padre, en el nombre de Jesús. Dígale, Padre, perdóname si he buscado la herramienta de la oración para pedir y pedir y pedir. Dígale, Padre, perdóname si simplemente te busco para pedirte. Padre, en esta hora he entendido a la luz de la palabra que la oración tiene poder. Cuando buscamos intimidad y relación, cuando encontramos directriz y diagnóstico en medio de la oración. Porque nuestra vida se sana, porque nuestra vida se limpia, porque nuestra vida se purifica, porque nuestra vida se santifica cuando tomamos la oración clara como debe ser. Dígale, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Cuando la palabra a mí me dice, dígale, Padre, cuando la palabra a mí me dice, el que permaneciere hasta el fin, ese será salvo. Pues hay que permanecer no sentados, sino orando. Dígame, hay que orar en todo tiempo, orar sin detenernos, orar sin cesar. En el nombre de Jesús de Nazaret hay que orar para quebrantar todo engaño del enemigo. En el nombre de Jesús de Nazaret hay autoridad. La palabra de Dios me revela cómo debo orar. El Espíritu Santo pondrá las palabras que debes orar en el momento preciso, dice la palabra del Señor. Dígale, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, perdóname si no he usado bien las herramientas que me das. Porque tú me has dado el gozo, el amor, la fe, la bondad, la mansedumbre. Todas son herramientas necesarias para una vida espiritual. Pero también la oración es necesaria para mi vida. Dígale, Padre Santo, enséñame a orar. Enséñame, Señor amado, a rendirme delante de ti, Señor amado. A veces queremos buscar directriz y vamos al internet. A veces queremos buscar directriz y vamos a la inteligencia artificial. No, busquemos dirección
diagnóstico y voluntad de Dios en la oración, en los secretos del lugar secreto de la presencia de Dios, porque en la presencia de Dios su gloria desciende y se derrama con poder, y dice, y aún vamos a entender grandes misterios en la revelación de Dios. Padre, yo te doy gracias en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias por tu amor, gracias por tu bondad, gracias por tu fidelidad. Y así como vamos a adquirir y vamos a aprender más el hábito de la oración, también el hábito de la oración se transmitirá a las nuevas generaciones. Si tú no oras, tus hijos no oran. Si tú no oras, tus nietos no oran. Si tú no lees la palabra, ¿cómo pretendes que tus generaciones lean la palabra? Es necesario, así como la palabra antes de ser escrita era transmitida de generación en generación de manera verbal, así tiene que ser la oración. Tenemos que transmitir el poder de Dios, la revelación de Dios en la oración, en la búsqueda de la presencia de Dios. Padre, yo te doy gracias en esta mañana por el poder, Señor. A la luz de la palabra entendemos y hemos entendido que tu gracia nos guardará, que tu gloria nos dará cobertura, Padre Santo, y que no nos alejemos de tu gloria, Señor Jesús. Padre, yo te doy gracias en esta mañana. Si hay alguien que ha venido por primera vez, Señor, bendice su corazón. Si alguien ha venido, Señor amado, tal vez por 2, 3 veces, Señor, bendice su corazón a la luz de la palabra, y que la palabra empiece a redarguir, y que la palabra siga ministrando, y en algún momento determinado estas personas, Señor, también tomarán decisión del camino del evangelio, porque la palabra es la que los va a convencer, Dios de la gloria. Yo te doy gracias en esta hora, Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Dele gloria a Dios en su vida. Amén y amén. Asimismo, en esta disposición, en esta mañana, tome unos minutos para seguir orando, porque eso recibimos también nuestros hermanos allí en YouTube y en Facebook. Levante sus manos un momentico y diga: Padre, gracias en esta mañana, Señor. Te damos gracias primeramente por tu palabra, porque tu palabra es viva y eficaz. Bendiciones en cada vida, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, tómese este tiempo, hermano, para orar por sus finanzas. Diga: Padre, bendigo mis finanzas, bendiga sus manos, bendiga su trabajo. Nuestros hermanos allí en YouTube, en Facebook, allí en casa, bendiga su economía, bendiga su casa. Diga: Padre, en el nombre de Jesús, bendigo esta casa, Señor. Bendigo mi vida, bendigo mis manos, Señor, mi trabajo, lo que realizamos. Padre, en el nombre de Jesús, bendice tu iglesia, Señor, en el nombre precioso de Jesús. Esta mañana es una mañana de gloria, es una mañana de bendición, es una mañana de victoria, Padre amado, Señor. Padre, en el nombre de Jesús bendecimos esta mañana, Señor. Declaramos la bendición del Dios Todopoderoso sobre esta casa, Señor. Nuestros hermanos que están allí, Padre amado, Señor, por YouTube, por Facebook, les bendecimos en esta hora. Ore por sus finanzas, por la economía, Padre amado, Señor, de nuestro país, de nuestra nación, Señor. Por su propia economía en casa, Padre eterno, Señor. Padre, gracias. Todos aquellos que tal vez trabajan en ventas, dale, Señor, nuevas estrategias, Padre amado, Señor, para cumplir, Padre amado, Señor, tantas metas, Padre eterno, Señor, que nos colocan. Pero Padre, en el nombre de Jesús, bendecimos esta mañana, Señor. Estamos declarando una mañana de victoria, de libertad, Señor. Gracias por tu palabra que es viva, Señor. Padre, que nos enseñas a orar, a buscar tu rostro, Señor. Pero Padre, en nuestra oración, que podamos decir, Señor, que se haga conforme a tu voluntad y no la mía. Padre, gracias. Bendice tu iglesia, Señor, esta mañana. Bendecimos a nuestros hermanos allí también en casa, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Démosle fuerte ese aplauso. Bendecimos a nuestros hermanos allí en YouTube, en Facebook. Les esperamos los miércoles en nuestro ayuno, y a las 7 de la noche les esperamos a todos nuestros hermanos allí de Facebook y YouTube. Bendiciones. La iglesia, por favor. El Señor nos ha dado dones y talentos para la edificación de su reino. Como ministerio de danzas estamos buscando de tu corazón dispuesto y apasionado por el Señor. Si tienes entre 13 y 30 años y te gusta danzar, esta invitación es para ti. Si quieres iniciar este proceso para hacer crecer el reino, comunícate con nosotras.
Amada Iglesia, si estás interesada en participar en nuestra campaña por una sonrisa más de la Base Internacional de La Guajira, esta información es importante. Si no cuentas con tu caja, no te preocupes. Al final de los servicios el domingo puedes buscar a uno de nuestros servidores de misiones que ellos te la proporcionarán. A continuación te damos ideas para llenar tu caja. Para niño puede ser juguetes de diferentes tamaños, peluches, juegos didácticos o juegos de mesa. Y además valoramos los artículos escolares como crayolas, lápices y cuadernos. Recuerda que para ellos todo es un motivo de gran felicidad. A continuación te damos un ejemplo de caja para niña. Puedes poner prendas de vestir, artículos de aseo. Puedes poner pinzas, hebillas, moños. También puedes poner accesorios y libros para colorear acordes a la edad. Y recuerda evitar juguetes bélicos, alimentos y elige juguetes seguros adecuados a la edad. Recuerda que la fecha límite para traer tu caja es hasta el 15 de diciembre. No te pierdas el privilegio de bendecir a uno de estos niños por una sonrisa más.